vamos a poner como título que se llama Verdadera Justicia, Reino o Gobierno. En Isaías capítulo 9, vamos a leer versículos 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros. Y será llamado, escucha, Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y su gobierno y la paz, oiga, nunca tendrán fin. Y reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. Una cosa muy importante entender de que el reino de Dios es para siempre. ¿Y cuándo nació el reino de Dios? Bueno, nació con Jesús. Muchas veces nosotros, quizás por un error o un mal concepto o malentendido, pensamos que el reino de Dios es toda vida por venir, pero ya ha venido el reino de Dios. Más bien la palabra de Dios dice en Romanos 14 y 17 que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Este reino ya ha sido establecido con nuestro Señor Jesús. Entonces, Él es la cabeza de este reino. Y no hay fin del reino de Dios. Y podemos vivir desde ahora mismo en su reino. No sé si ustedes recuerdan que hablamos del ejemplo de aquí está el reino del mundo y aquí está el reino de Dios. Si la ley del mundo es la condenación y castigo, pero la ley del reino de Dios es la gracia y perdón. Son contrarios, no hay cómo nosotros podemos mezclar esos dos reinos. Déjame explicar, no hay cómo, aunque vivimos en el mismo contenedor que se llama este mundo, este planeta. ¿Está conmigo? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido llamados, transferidos. Y como agua y aceite no se puede mezclar, lo puede echar ambos en la misma cubeta. Y eso es nosotros en el reino de Dios, viviendo en el mismo mundo, pero somos separados para tener la influencia sobre el mundo y su gobierno. ¿Está conmigo? En Juan capítulo 18, versículo 36, dice, mi reino no es un reino terrenal. Porque si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Tenemos que entender otra vez, el reino de Dios no es de este mundo. Nosotros sabemos que tenemos una lucha, pero no es una lucha terrenal, no es lucha contra carne, no es una lucha contra otras personas. Nuestra lucha en lo que es el mundo espiritual, no en lo que es el mundo natural. Estamos bien entre lo que es la diferencia. Y dice que nuestra lucha, como lo dice, no es contra la carne, no es contra otra persona. Eso es tan importante de recordar cada día porque estamos viviendo en el mundo, aunque no somos del mundo, tenemos a veces la confusión de que nuestra lucha está contra alguien en lo cual encontramos aquí viviendo en el mundo. ¿Está conmigo? Pero no, mi lucha no es contra la persona, su lucha no es contra esta persona, sino los espirituales y espíritus y todo eso que manipula, que engaña, que mienta a la gente, a la situación, para que nosotros pensamos que la lucha está contra ellos. Entonces, cuando pensamos que la lucha está contra uno, estamos saliendo de vivir en el reino de Dios con toda su justicia y estamos tratando de mezclar el agua con el aceite.
Amén. Nosotros sabemos que Jesús es el Rey, sino el Rey de Reyes. En el libro de Apocalipsis 14:9, el Señor dice, será Rey sobre toda la tierra. Escuche cuidadosamente, será Rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Lo que va a suceder en esencia es, este reino de Dios va andando conquistando hasta que de repente Señor va a ser el Señor sobre todo y reinará para siempre. Y entonces eso es parte de nuestra responsabilidad de ganar los almas, las personas de que están viviendo en el mundo para traerlo al reino de Dios. Nosotros, escucharon la semana pasada sobre un ejemplo de un rey benevolente en 1 Reyes capítulo 10. Y fue cuando la reina Sabá fue informado de la fama de Salomón, y fama que honraba el nombre del Señor. Escucha, su fama fue como uno honrando el nombre del Señor. Entonces ella fue a visitar. Tengo que ver qué es esta fama. Uno que es rey, pero dando fama a otro Señor, que es Jehová. Y ella quedó asombrada primeramente por la comida que se servía en las mesas del rey. Entonces no era como un reino pobre. Ella estaba asombrada porque el rey estaba dando hasta lo mejor a su pueblo. Número 2, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios. Es decir, de que gente sabía sus responsabilidades, cumplieron sus responsabilidades con alegría. Y eso es lleva bastante fama, ¿verdad? Porque ¿cómo es que un reino funciona como eso? Y número 3, la ropa distinguida que usaban por los coperos. La gente que eran los siervos, más bien andaba cheque. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer, es establecer qué es el reino de Dios, porque no podemos entender el reino de los gobiernos de este mundo hasta que primero entendemos el reino de Dios. Lo contrario hasta ahora es que siempre estamos escuchando, estamos entendiendo los gobiernos, las leyes de que hay de eso, pero siempre llega el castigo. Pero primero es nuestra responsabilidad ahora es entender el reino de Dios y entender que, su pueblo no vive como pobres. Sus siervos no sienten como son maltratados porque el rey es benevolente. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Eso es lo que dice la palabra. Diga conmigo, justicia y rectitud. Ahora, recuerda que estamos hablando del ejemplo del reino de Dios. El gobierno de Dios es uno de, ¿cómo es la palabra? Monarquía. ¿Cuántos entienden la palabra monarquía? ¿Todos entienden? En lo cual hay un solo rey que Él manda, pero Él es uno que ama a su pueblo, entonces Él dirige las cosas siempre, diga conmigo, siempre por el bien de la gente. Eso es nuestro rey, eso es nuestro Jesús. Y Él es un rey de una monarquía,
porque Él cuida a su pueblo, Él nos cuida a nosotros. Ahora, hay una diferencia, escucha, hay una diferencia entre justicia y juicio. Justicia significa honradez que inclina a dar a cada uno lo que pertenece. Es derecho, equidad y el regaño con justicia. Escucha, el regaño con justicia. Claro que hay tiempos en los cuales Dios, sus líderes, tiene que regañarnos, pero es con justicia. Es decir, de que para el beneficio, para la equidad de uno al otro. Ahora, juicio, por lo contrario, significa conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. Escuchen, el juez, no el rey. ¿Está conmigo? Y es un juicio público, no personal como nuestro rey por medio de su espíritu hace. Juicio es algo que en donde se pronuncia la sentencia público. Operación que consiste en comparar dos ideas para conocer y determinar sus relaciones. Luego, para tener una decisión de un tribunal o un juez por una opinión o conclusión. La diferencia es cuando hay justicia, nuestro Rey de Reyes, por medio de su Espíritu, nos trata con nosotros en comparación de la palabra que es la verdad. Pero juicio es porque uno declara por su opinión de alguien asignado a ser juez, bueno, en mi opinión, usted es culpable y lo vamos públicamente castigar. Esa es la diferencia entre la justicia y el juicio. La idea de juicio es castigo, pero la idea de justicia es restauración. Yo repito, el mundo tiene la ley de castigo y la condenación. Recuerda que hemos hablado de que en Cristo no hay condenación. Escucha una vez más, no es el Espíritu Santo que le condena. No es el Espíritu Santo que le está dando la convicción de, que está fallando, que peca, que eso otro. No es el Espíritu Santo que hace eso, porque la obra del Espíritu Santo es traernos a la verdad. Y es conocer la verdad que nos hace para poder vivir libre en el reino de Dios, es que tenemos que rechazar lo que es la condenación y recibir la verdad. Cuando sentimos la convicción o la condenación, no viene del Espíritu, viene de nuestra mente, viene de lo que es el conocimiento de la ley de este mundo, porque la ley de este mundo trata con el castigo. Los gobiernos de este mundo tienen corrupción, injusticia, cohecho. ¿Cuánto entiende la palabra cohecho? Algunos que no entienden la palabra cohecho. ¿Cuántos han escuchado bajo la mesa? Eso sí entiende. Cuando las cosas suceden, pero cohecho, bajo la mesa. Ahora entendemos, ¿va? Es como increíble que esas cosas suceden, ¿verdad? Pero es como dinero o regalos para conseguir de alguien una cosa. Ahora todo conmigo. Imagínate eso. Dinero o regalos para conseguir de alguien una cosa o un favor. Y generalmente es ilegal e inmoral.
Por casualidad que si no me escucharon, es ilegal del reino de Dios y es inmoral del reino de Dios. Diga conmigo, ups. No me conteste, pero ¿cuántos han vivido con los cohechos, con las cosas bajo la mesa? Diga conmigo, y siempre la corrupción traiga, oiga, perversión o alteración de la forma o estructura de algo. Mire, la corrupción traga perversión, o si quiere decir, la corrupción se altera la forma actual de algo. Se transforma, se cambia lo que es verdaderamente su intención. La corrupción siempre viene ¿por dónde? ¿El reino de Dios o del mundo? Viene de los gobiernos, porque el sistema de gobiernos de este mundo no es como el reino de Dios. Entonces lo que es la corrupción viene de el mundo. Pero es porque en el mundo es el dinero que sirve. Como dice la palabra de Dios, no puede servir dos señores, porque va a amar a uno y odiar al otro. Va a ser fiel a uno y traicionar al otro. No puede servir Dios y una versión bien clara, y el dinero. En el mundo, la economía del mundo es el dinero, pero la economía del reino de Dios es la fe. Ahora, la corrupción es un obstáculo que si no dejamos o separados o apartados de nosotros, oiga, la corrupción, si nos separamos, vamos a, nueva palabra o palabra que estamos usando el otro día, asimilar esta corrupción a nuestra vida. Vamos a incorporar en nuestras vidas, porque ahora estamos tratando de servir a los dos señores. No sé si está conmigo. La corrupción es un obstáculo grande que si no lo dejamos, vamos a estar asimilando la corrupción, diciendo algo como, pues vivimos en Honduras y así es la cosa, que no hay otra manera. Diga conmigo, ay. La palabra de Dios es la verdad y el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad, o es mentira. Yo digo que la palabra de Dios es la verdad. La corrupción es corrupción. Y si lo asimilamos a la corrupción, ahora es un obstáculo de vivir en el reino de Dios. Entonces es como tratar de servir dos señores. Ahora, no se equivoca. Hay corrupción en la iglesia también. ¿Por qué? Porque tratan de vivir con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Escuchen, lamentablemente hay corrupción en la iglesia, pero es porque nosotros muchas veces estamos tratando de vivir con un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo, tratando de servir el dinero y tratando de servir al Señor. Y entra entonces la corrupción y por tanto la luz del reino de Dios, en lo cual somos llamados a ser, está tapado, está cubierta. Ahora, es importante de recordar algo muy importante, porque
Todos de nosotros, todos somos iguales en los ojos de Dios. En Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y este pasaje, y también hay otros pasajes, que declaran que los seres humanos están hechos en la imagen de Dios. Escuchen, por lo tanto tienen el mismo estatus como hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, los que han aceptado a Jesús. Somos iguales. Dios ama a cada uno de nosotros igual. Pero no todos tienen la misma responsabilidad. No todos tienen la misma fe. No todos tienen la misma obediencia. En el gobierno del reino de Dios, en los ojos de nuestro Rey, somos iguales. Pero tenemos diferentes responsabilidades y algunos de nosotros tenemos más fe que otros. Algunos de nosotros tenemos más obediencia que los otros. Y cuando la ley de gracia funciona igual a todos. Y cuando fallamos, cuando pecamos, la gracia de Dios nos cubre, pero el Espíritu Santo viene para darnos una bofetada, si quiere decir. ¿Por qué? Porque Dios nos ama en todo igual. En Santiago capítulo 2, la palabra de Dios dice que Dios no tiene preferencia de personas. Él no tiene acepción de personas. Sin embargo, sí, sabemos que en el mundo hay preferencias, hay favoritismo, hay preferencias de personas por raza, hay preferencias de personas por el estado económico, hay diferencia o preferencia por popularidad. Y en eso son una parte muy elemental de los gobiernos de este mundo, porque, oiga, los gobernantes normalmente tienen su puesto elegido por la gente por medio de su popularidad o preferencias, no como elegido por Dios. Los gobernantes de las naciones de tiempos del Antiguo Testamento casi exclusivamente eran por los reyes. Y entendemos la diferencia entre un rey que es benevolente, que cuida a su gente, pero no aún empezó con esta manera. Escucha, antes era hombres de Dios, profetas, jueces elegidos por Dios. Como un ejemplo, Moisés, Josué, Elí. ¿Cuántos saben de que esos hombres no fueron elegidos por la gente, sino elegidos por Dios? Y cuando ellos reinaron, cuando ellos tomaron las decisiones por su pueblo, estaban bendecidos, protegidos y prosperados. Samuel, Gedeón. Muchos no piensan en Gedeón, pero yo creo que fue 40 años que él reinaba. Tengo otro que se llama Débora. ¿Cuántos han escuchado la profeta Débora? Que estaba juzgando el pueblo de Dios por más de 20 años. Yo lo digo porque yo sé que a veces hay personas que no piensan que la mujer tiene derecho a tener puesto en la iglesia, pero se reinó el pueblo de Israel. Pero esos ejemplos, y hay muchos más. Pero recuerda, estos hombres eran hombres de Dios, profetas que llevaron a la gente la dirección de acuerdo a la dirección de Dios.
Y recuerda algo muy importante, fue el pueblo de Dios que quería un rey, porque ellos quisieran ser más como los gobiernos mundanos. Entonces Dios le dio un rey, pero antes de un rey, eran los hombres de Dios que estaban dirigiendo por medio de la dirección de la palabra de Dios. Y aún en 1 Samuel capítulo 9 se encuentra que la elección de Saúl, primer rey, ¿fue por el pueblo? Fue por Dios. Dios eligió el primer rey. Y Samuel, que era antes el profeta que estaba dirigiendo, no era nomás un instrumento de Dios y de la obediencia de Dios, y él fue para ungir Saúl como rey. Yo no sé cómo sentía Samuel. Yo imagino que si Dios me tenía a mí como la palabra de Dios, como el dirigente del pueblo, y la gente ahora quería ser más como el mundo, y ahora Dios me manda a elegir o ungir otro hombre como rey. Debía ser difícil para Samuel, pero él obedeció a Dios, pero fue Dios que eligió a Saúl. Entonces, a través de eso, Dios ya estaba comenzando lo que es este reino de monarquía. El rey Saúl, cuando él comenzó por ser elegido de Dios, y él siempre consultado con Samuel, el hombre de Dios, antes de tomar decisiones grandes del pueblo. Pero hasta que Saúl se vio grande en sus propios ojos y comenzó a escuchar la voz de la gente, ahora él se cambió y dejó de buscar Samuel por la palabra de Dios, sino la elección de la gente, y ahí donde comenzó problemas. Hoy en día tenemos en el mundo lo que es la elección de la gente, pero el rey fue elegido de Dios. Jesús, nuestro Rey de Reyes, es elegido por Dios. Para que pueda distinguir entre el gobierno del reino de Dios y el gobierno del mundo, reyes se establecen por la distinción o designación divina. Y su autoridad venía por la divinidad de Dios. Pero los presidentes o gobernantes son generalmente elegidos por el pueblo. En esencia, la autoridad de ellos viene de la gente. Está conmigo, entiende el problema del gobierno del mundo. Será Honduras, será México, será China, será España, será los Estados Unidos. Los gobiernos del mundo tienen la debilidad porque la autoridad viene de la gente que no vive con nada más que sus emociones o la fama o la popularidad. Quizás es lo mejor que hay, pero no viene de Dios. La conclusión que quiero dar con ustedes esta tarde: reino o gobierno. ¿Tenemos nosotros una responsabilidad de estar involucrado en la política? Vamos a saber la próxima semana. Ahora lo que yo he tratado de establecer es la diferencia entre los dos reinos. Pero ahora nosotros sabemos cómo comenzamos esta serie. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y en la próxima semana vamos a saber cómo vivir en este mundo y no ser de este mundo.